Hola amantes del terror, hoy te traigo una nueva leyenda y vamos a hablar sobre el Cadejo. Sí, como muchos saben, en México, al igual que en algunos países de Centroamérica, es muy conocido la leyenda del Cadejo, quien es un espectro sobrenatural que aparece en las noches a las personas que andan ambulando por solas por la calle. De acuerdo con algunas versiones, el Cadejo es un animal en forma de un perro gigante, de color negro, con unos tenebrosos ojos rojos, que parece emanar bolas de fuego y generalmente se les aparece a las personas que andan vagando en estado de ebriedad por la noche. De igual manera se sabe que existe otro Cadejo en color blanco, el cual se rumora que es un ser con buenas intenciones, que se encarga de cuidar y proteger de ladrones e incluso de otros espectros malignos como la Cihuatl o la Llorona, aquella persona que anda por la calle pasada de la medianoche. Pero no todos son dignos de ser resguardados por el Cadejo Blanco, ya que solo se acerca a los humanos de buenos sentimientos e intenciones. Sin embargo, la gente no lo puede ver y solo es posible que se sienta su presencia. A pesar de la existencia de este ser mitológico, proviene desde épocas prehispánicas. Unos afirman que se trata de personas que a través de conjuros y extraños rituales logran convertirse en animales gigantes y con ello atemorizan a los pueblos. La siguiente historia proviene del estado de Chiapas y nos cuenta la experiencia de uno de los trabajadores que en su momento de descanso se llevaron un gran susto. Todo comenzó en una mañana calurosa cuando Juan y su compadre se marcharon de su casa rumbo hacia la hacienda de Don Miguel, pues cada semana laboraban arduamente en ese lugar para llevar el sustento a sus casas. Ese día, la faena había sido agotada, por lo que los hombres exhaustos decidieron calmar su sed con unos tragos de pulque, y después de varias horas de convivencia, terminaron ebrios. Así, decidieron marcharse directamente a descansar a sus hamacas de pitas coloradas. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche en punto, un extraño silencio invadió la zona, y entre la maleza que cubría la zona, surgió un horrible animal en forma de perro feroz que se abalanzó directamente sobre el compadre de Juan. El señor, al darse cuenta del perro, lanzó un grito desesperado y con ello se despertaron los demás trabajadores que poco a poco fueron acercándose con machetes y palos en donde se veía la silueta de la bestia. Todos, al observar la escena, empezaron a murmurar que era el Cadejo e inmediatamente Juan, lleno de valor, asentó el primer golpe al lomo del perro y posteriormente los demás le siguieron. Pero grande fue su sorpresa al ver que el perro no sufría alguna lesión y en vez de debilitarse, parecía que cada golpe incrementaba su fuerza. Los hombres, llenos de miedo, empezaron a decir una plegaria, y al incrementar el tono de esta, el animal se empezó a detener, como si los rezos causaran alguna clase de daño. No pasó mucho tiempo cuando la feroz bestia se alejó desesperada entre los arbustos, perdiéndose en las sombras de la noche. Esa experiencia fue suficiente para que Juan y su compadre ya no quisieran tomar tanto como el grado de emborracharse. Y esta fue la leyenda del Cadejo. Espero que te haya gustado y si es así, no olvides compartirlo si estás en Facebook. Y si estás en YouTube, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video.